Egunon, el rey Arturo, es un personaje de ficción real. Bueno, es un personaje que ha tenido varias encarnaciones, varias formas de enfoque. Hay diferentes elementos en la tradición que se basa fundamentalmente en algo que es curioso porque al fin y al cabo fue retomado en cierto momento de la mano probablemente de Leonor de Aquitania. Vamos, que en buena medida, incluso creo que Gilles de Rais estuvo vinculado a la promoción de esta... Gilles de Rais es Barba Azul, como ya comentamos en un vídeo del señor Juan de Antonio Cebrián, que él hizo una especie de relato acerca de todo aquello. Pero bueno, dejando de lado quién o no quién pudo hacer una impulsación de la figura, Bretaña fue importante para dar a conocer la leyenda artúrica y todo aquello en la Europa medieval. Y digamos que después fue popular en la Gran Bretaña y en el ámbito de Occidente, del ámbito europeo, con su proyección para la propia idiosincrasia inglesa y también posteriormente en el desarrollo de las artes a través de las propias realidades pictóricas, alegóricas, de cuentos, literarias, y cuando llega radio y televisión y el cine también en todas estas circunstancias. Y por lo tanto, no debería sorprender que en el año 2004 estuvieran dispuestos a hacer una película, Jerry Bruckheimer, una película que dirige Anthony Fuqua, sobre el ámbito de Arturo. Se basa en todas las novelas arturianas y todas las leyendas. Si bien es cierto que aquel que se quiera acercar canónicamente al producto más acabado, la leyenda artúrica, tiene Excalibur, aquella película del clan Borman de 1981, que tiene la particularidad y la peculiaridad de que reúne en una sola producción cinematográfica todos y absolutamente todos los mitos respecto a Arturo, al ámbito del Mago Merlín, de la, la ciudad mítica, de los caballeros de la mesa cuadrada, no, la mesa redonda, la mesa cuadrada eran de los Monty Python. Una película que por lo demás también está bien, pero es de cachondeo, esta no es una película de cachondeo, es una película seria, pero es más palomitera que esa película canónica de 1981 de Excalibur respecto a la leyenda canónica. Digamos que esta Rey Arturo trata de ser en parte historicista o de plausible historicismo, en tanto en cuanto establece una vinculación con un tal Artorius, parte de las legiones romanas, en un momento en el que había una dificultad en términos religiosos, en el que el imperio había asumido la religión cristiana como bloque aglutinante, desechando el culto imperial, para poder mantener la estructura de Estado, con lo cual en parte el Estado se convirtió en el cristianismo y el cristianismo se convirtió en el Estado. Una transmutación de que ocupó el ámbito del culto imperial para tratar de una argamasa de mantenimiento del poder. Y ahí tenemos dificultades en cuanto a la concepción, como Pelagio lo estará Arriano. Hay una serie de personajes que tienen una concepción distinta y diferente de lo que podía ser el canon de la religión cristiana católica, de lo que en principio se podría luego ir llamando el Vaticano, es decir, la estructura oficial de la religión. Entonces estaban los patriarcas. Uno de los patriarcas era el patriarca de Roma, pero estaba el patriarca de pues en el ámbito de Egipto. Bueno, pues había en Grecia, había una serie de patriarcas que eran los líderes de la religión y bueno, pues tenían que tener la idea de una
unificación de criterio, o sea que fue difícil y por lo tanto tienes a través de la historia, de la trama de la película, una serie de, por ejemplo, un amigo de este Artorius, es seguidor de ese hereje, por decirlo de alguna manera. Luego hay vinculaciones con territorios del ámbito de la propia realidad del imperio, en un momento de dificultad, porque en un momento dado se dan cuenta de que la debilidad central de la península itálica, bueno, pues hace que tengan que salir el grueso de las tropas en Britania. No pueden sostenerlo y por lo tanto este escuadrón que está guardando el muro de Adriano pues va a tener pronto dificultades porque claro, enfrente del muro de Adriano hacia el norte, en la actual Escocia, están gentes como los pictos y más al norte pues hay otras gentes que bueno, pretenden ampliar sus dominios y los pictos también están un poco entre dos frentes, entre los del norte, más al norte, y los romanos hacia el sur. Al fin y al cabo luego pues, tienen esa debilidad. La suma de dos debilidades puede dar lugar a un mito y a una forja de un país, o por lo menos eso es lo que establece la idea respecto a fundir sobre una base de histórica plausibilidad al final del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, la idea de el posible origen a través del mito artúrico y de un personaje aparentemente real como Artorius, un general romano, la idea de fungión de Inglaterra y Escocia como germen puede que del futuro imperio británico, con lo cual estamos hablando de palabras mayores, aunque el mito de Arturo también son palabras mayores, por qué no decirlo, que es un mito bretón, pero fundido en la idiosincrasia del inglés, del británico, y por lo tanto tiene su importancia en ese ámbito. La película, por lo tanto, cuenta una historia de ficción basada en algunos datos arqueológicos de la leyenda de Arturo, que supuestamente se habría originado en la persona real de ese comandante romano, de Artorius. Y por lo tanto, tenemos esta película con Clive Owen como Arturo, Ian Grundruf, Lancelot, Mads Mikkelsen como Tristán, tenemos a Hugh Dancy como Galahad, Ray Winston como Bors, tenemos a Ray Stevenson como Dagobert y Stellan Skarsgård como Serdic. Tenemos un elenco importante, tenemos una música de Hans Zimmer, que siempre es garantía, y además hay una serie de piezas que son espectaculares bajo mi punto de vista, me encantan, sobre todo los momentos en los que se pone intensa la música, que fundamentalmente son dos, y el tema principal de la banda sonora es algo que incluso para un meeting, un acto, un elemento discursivo en un teatro puede ser un objeto en el que desde el momento en el que el orador aparece hasta que llega al punto en el que tiene el atril es una música de acceso potente y poderosa, y por lo tanto puede funcionar incluso con separación de la propia película. Por lo tanto, tenemos esta producción, Jerry Bruckheimer, de poco más de 2 horas, de 2004, aventuras, fantasía, falso historicismo, Rey Arturo, en la que bueno, pues, no tuvo demasiado éxito porque tuvo un presupuesto de 120 millones, una recaudación de 203, y como suele ser habitual, tenemos que incorporar el tema del marketing que no está incorporado en el tema del presupuesto. Por lo tanto, tampoco es que, bueno, igual dio un poquito de dinero, pero tampoco tanto. Por lo tanto, esta película pues no fue sino olvidada, sobre todo cuando vinieron otras producciones con el mito artúrico posteriormente, aunque tampoco tuvieron su éxito porque parece que Arturo
en la época del romanticismo, en el siglo XIX, pues tuvo su importancia en el consumo de masas, pero parece como que actualmente, y sobre todo fuera del mundo anglosajón, Arturo no deja de ser una reliquia, está por ahí apartada y por lo tanto olvidable. Pero, como digo, a mí cuando que yo no tenía una especial vinculación con el mito artúrico, tampoco había profundizado mucho en él, y películas como esta, pues en principio las fui dejando de lado, algo pues, estas cosas. Y además, cuando obvias el elemento fantástico puro, como por ejemplo el mito aquella de John Burman de 1981, que también es densa, es muy complicada de ver, pero seminal en muchos otros productos que vinieron después en los 40 años que han llegado desde el 81 hasta el 2021. Dejando eso, incluso tiene la dificultad esta película de elementos respecto a la autenticidad, un falso histericismo, lo cual lo hace un poco amor-odio y la dificultad a la hora de establecer esa vinculación con el espectador, y eso hizo retranquear mi interés respecto a la película. Pero en un momento dado dije, ¿qué demonios? La tengo aquí para verla, con lo cual vamos a darle una oportunidad, y qué glorioso día en el que disfruté por primera vez esta película de Anthony Fuqua. Es por lo tanto una película disfrutable, en parte hay que dejar de entenderla, que es un falso historicismo, es decir, una verosimilitud, es decir, una plausibilidad, pero eso no quiere decir que sea real, es como coger una serie de puntos lineales en el que incorporas una realidad alterna que no está formalmente establecida, pero digamos que cogiendo los puntos de algo que sucedió realmente e incorporas tu visión, pues digamos que no desentona como aventura. Y por lo tanto debes entenderla no como un documental, sino como una película. Es una película con actores y por lo tanto no es un documental y debes interpretarlo como tal. Y como película es disfrutable, a mí me gusta mucho y por eso la recomiendo, esta película coproducida por Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. El Rey Arturo, King Arthur, Hans Zimmer como banda sonora, Clive Owen, Mads Mikkelsen, Stellan Skarsgård. ¿Qué más quieren para disfrutar de un producto entretenido? Cojan 2 horas inmersos en este mundo de conexión entre el final de una era, la era romana en Britania, y retrospectivamente lo que pudo venir después en el tema de Avalon, Albion, la ciudad de Esmeralda, lo que sea, da igual. Britania, Rey Arturo. Ahí está. King Arthur de Anthony Fuqua. Gran película. Disfrútenla. En serio, disfrútenla. Y sin más, es que ricasco. Agur Borobat. Betty Helpian.